¿Y si le damos la vuelta? Ciclo de conferencias en línea. La escucha entre padres e hijos para construir acuerdos desde visiones encontradas. Buenas tardes, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarles desde la Apostólica. Y si le damos la vuelta, esa fue la pregunta que nos hicimos aquí platicando con un grupo de amigos, de compañeros de trabajo. Dada la situación que estamos viviendo y donde recibimos más bien como comentarios de cierta frustración porque estamos en este momento que nos ha puesto la vida, en estos retos. Y entonces, después de una plática, dijimos, lo que pasa es que no hemos sabido dar la vuelta, no hemos sabido adaptarnos a esta situación que nos está llevando, y de ahí surge entonces una propuesta de la Apostólica para toda la comunidad. Por eso hemos querido hacer estas conferencias abiertas y con este reto, con el reto de darle la vuelta. Y para ello hemos invitado a un grupo de expertos en temas de educación, de relaciones familiares, de pareja, de coaching, de nutrición, de psicología positiva, que nos ayudarán a tener tips, a tener argumentos para darle la vuelta en estos tiempos complicados. Buscar y encontrar el lado positivo de las cosas y lograr el bienestar de nosotros y con ello contagiar a todos los que están alrededor de nosotros, a quienes son parte de nuestra familia, de nuestro entorno. Déjenles digo primero que nosotros estamos muy contentos por la respuesta de estos expertos, porque todos ellos han accedido a regalarnos una hora de su tiempo. Y en ese sentido quiero hacer un reconocimiento muy fuerte a todos los que nos van a estar acompañando en este ciclo de conferencias que tendrán todo el ciclo escolar de duración. En este primer semestre vamos a abrir, bueno, con un experto, ya amigo de la Apostólica, con Carlos Martínez. Luego, en 15 días vamos a tener a Dani Gutiérrez hablando del estrés y cómo el estrés lo podemos convertir en nuestro aliado y en convertirlo en algo positivo, en un impulso que nos lleve a lograr cosas que de otra manera no hacemos. Va a estar con nosotros el doctor Jesús Amaya, desde Monterrey, también transmitiéndolos allá, paisano de Carlos, que hoy nos acompaña desde Monterrey. Luego va a estar Ale Barba. Ale Barba nos va a estar platicando de las emociones en casa. María Torre, que es también una amiga, una hermana, una aliada de la Apostólica, y va a estar trabajando un tema padrísimo porque es importante a los niños leerles en voz alta. Y vamos a cerrar este semestre con Alejandro Viramontes, un coach que nos va a plantear un reto también importantísimo. Nos va a hacer notar que la percepción que tengamos cada uno de nosotros define mucho de nosotros. Y hoy entonces abrimos, pues como les decía, con un amigo ya de casa aquí en la Apostólica, con Carlos Martínez. Carlos Martínez Perea es un experto en temas de coaching, también es experto en ventas, y con Carlos hemos trabajado mucho desde hace ya algunos años, 5 años en la Apostólica. Ha sido conferencista constante y no solamente es amigo de la Apostólica, sino ya de un grupo bastante grande de escuelas en San Luis Potosí. Siempre lo recibimos con mucho cariño y hoy nos va a plantear un tema que se antoja padrísimo, que además es también un reto muy importante, cómo construir a partir de los desacuerdos. Seguro lo van a gozar. Carlos, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación, por regalarnos esta hora y pues te cedo la voz para no robarte más minutos de lo que ya hice. Muy bienvenidos todos. Carlos, adelante. Pepe, pues primero muchísimas gracias. Gracias a toda la comunidad de la Apostólica por esta invitación. De verdad que yo me siento sumamente privilegiado porque
Cada vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes, yo literalmente me siento en casa y creo que en este momento, aunque estamos a distancia, también me sigo sintiendo en casa. Así que gracias de verdad por la invitación, gracias por estar sobre todo por arrancar este ciclo de conferencias. Y si le damos la vuelta, que cuando a mí me platicabas, a mí se me hizo un proyecto sumamente interesante porque al final lo que se busca es darles herramientas a los papás que les ayuden en temas de bienestar, en sus relaciones, en todo lo que está surgiendo a partir de esta pandemia. Así que sin más preámbulo, pues voy a arrancar, Pepe, y muchísimas gracias. Súper, entonces, bueno, pues vamos a arrancar el objetivo de esta sesión, o sea, sobre todo tú, papá, que ya nos estás viendo, que estás conectado. Yo creo que hay cerca de 90 personas que están conectadas en este momento. Y yo lo que quiero decirte que el día de hoy vamos a aprender un tema que considero súper relevante y es cómo construir desde el desacuerdo. Este es un modelo de escucha para padres e hijos. Así que, ¿para quién es esto? Quiero decirte que si tú eres un padre de familia que desea mejorar sus relaciones a través del diseño de conversaciones. Para ti, si eres un profesional de la educación, asesoría, mentoría, que deseas aprender y obtener herramientas para tus funciones diarias, entonces estás en el lugar perfecto. Y sobre todo, yo sé que hay invitados en esta sesión. Cualquier persona interesada en adquirir competencias conversacionales de escucha son bienvenidos a esta conferencia. Así que, bueno, ¿qué vas a aprender en estos 60 minutos? Yo te voy a decir algo sobre este tema porque tú puedes aprender en 30, 40, 50 o 60 minutos, puedes aprender temas súper relevantes. No necesitamos a veces de 20, 30 horas para aprender. Si tú le dedicas 60 minutos el día de hoy, si a partir de este momento 50 minutos tú le dedicas tu atención, estoy seguro que vas a aprender 3 temas que considero súper relevantes. El primero tiene que ver con un modelo del observador, que es parte de lo que hacemos dentro de los programas de coaching. Actos de lenguaje para que tú puedas generar promesas o acuerdos y, por supuesto, un modelo de escucha conversacional. Entonces, tú vas a aprender exactamente las mismas competencias y distinciones que a mí me ha tocado enseñar y que he tenido la fortuna de poder compartir con muchísimas personas. Así que de verdad yo te agradezco muchísimo que hoy te estés uniendo a esta conferencia. Así que la invitación es que tú te puedas quedar hasta el final. Yo te voy a decir cómo puedes obtener una copia de este documento, de esta presentación, para que al final tú puedas hacer tus anotaciones o puedas hacer tus propias revisiones. Y tengo algunas peticiones, papás, que quiero que tú las tomes muchísimo en cuenta el día de hoy para que puedas aprovechar al máximo esta conferencia. La primera es que no te preocupes por tratar de tomar notas extensas. Presta atención, mejora lo que vamos a estar conversando, involúcrate en esta conversación, participa. Yo sé que tenemos un chat abierto en este momento, así que yo te pido que si tienes alguna pregunta o alguna inquietud, la pongas inmediatamente en el chat, porque estoy seguro que también las preguntas que tú hagas son sumamente importantes y relevantes para este tema. Y estoy seguro que si te pasa a ti, le puede pasar a algunos otros papás, así que te invito a que de verdad lo hagas. Y por supuesto que tú puedas realizar algunas anotaciones muy breves. Escribe tus preguntas o inquietudes para que yo pueda responderlas justo a la mitad de esta hora que yo tengo y al final de la presentación yo pueda responder todas las dudas o inquietudes. Así que déjame contarte y ponerte como un poco más en contexto de todo esto. ¿Qué es lo que les pasa a la mayoría de las personas? Mira, en mi camino me ha tocado, incluso yo no lo sabía, pero hay personas que no saben cómo diseñar conversaciones. Existen personas que no saben cómo generar acuerdos o promesas, ni mucho menos cómo construir relaciones. Y déjame decirte que esta es una dolorosa verdad que hoy en día está pasando. Las personas no sabemos distinguir entre oír y escuchar, ni mucho menos muchas veces sabemos cómo, o sea, por qué escuchamos lo que escuchamos. Y sobre todo, tampoco sabemos cómo llegar a acuerdos o promesas con nuestros hijos o pareja. Y esto te voy a decir algo. La verdad que cuando yo leo o escucho todo esto, me duele saber este tipo de cosas, pero déjame decirte algo. Nada de estas situaciones o lo que tú sientes en este momento, papá, son el verdadero problema. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que quizás nadie te lo había dicho, quizás nadie te lo había enseñado, quizás no lo hayas aprendido, o quizás es lo que tú tienes disponible en este momento. Yo lo que quiero es que si tú vas a estar en estos 50 minutos, tú puedas aprovecharlos al máximo, porque justo aquello que tú crees que es el verdadero problema o esas situaciones, si tú crees que esas situaciones son el verdadero problema, déjame decirte que no lo es.
Simplemente no lo sabías, simplemente nadie te lo había enseñado. Así que hace un rato, bueno, Pepe me presentó, yo he tenido la fortuna de poder estar con ellos, con ustedes en Apostólica, trabajando directamente, y quizás te hice una presentación de lo que yo puedo hacer, pero déjame decirte algo, hay algo que pues no siempre fue así. Yo vengo de una familia de emprendedores y traigo una larga historia personal. Aprendí muchísimas cosas, incluso cosas que no pedí, yo aprendí desde mi forma de relacionarme, desde mi forma de comunicarme, desde mi forma de callarme. Y déjame decirte algo, papá, en este momento. Nadie, absolutamente nadie me enseñó a diseñar conversaciones. Entonces yo quiero que tú te imagines esa frustración, ese coraje, esa tristeza que yo sentía porque no podía o no sabía cómo generar conversaciones. Muchas cosas se me han complicado, muchas cosas se me complicaron, pero todo cambió cuando yo empecé a aprender cómo hacerlo. Así que yo por supuesto que no sabía cómo hacerlo solo y yo aprendí y lo que yo te quiero invitar es que el día de hoy tú puedes aprender justo este tipo de conceptos, este tipo de distinciones y no solo eso, sino que tú también lo vayas y lo apliques en tu vida diaria. Entonces, ¿cómo construir desde el desacuerdo? Que es un modelo, es un modelo de escucha para padres e hijos. Entonces, yo quiero arrancar con esta primera parte que considero súper, súper importante para que tú puedas entender y puedas entender estas distinciones, puedas entender estos conceptos y puedas aprovecharlos al máximo el día de hoy. Mira, yo estoy seguro que tú has estado en alguna cata de vino, ¿cierto? Entonces, si tú has tenido de estar o has tenido la oportunidad de estar en una cata de vinos, en un maridaje, si has tenido oportunidad de estar, te vas a dar cuenta que la persona te está guiando, que te está enseñando cuando está haciendo esta cata de vino. Ellos con el hecho de probarlo, yo aquí tengo un vaso con agua, entonces imagínate que esta persona hace esto, él te puede decir de qué cosecha es, qué tipo de uva, te puede decir la densidad del vino, es decir, tan solo con verlo, él te puede decir. Entonces la pregunta es, si yo no tengo estas distinciones, yo no soy capaz de saber ni el tipo de cosecha, ni el tipo de uva, porque no poseo esas distinciones. Y yo lo que te quiero decir con esto es, ¿dónde diablos esta persona ve dónde está la cosecha? ¿Cómo sabe la densidad? Y yo te podría decir, esta persona posee distinciones que ni tú ni yo poseemos. Y lo mismo quiero que tú veas el día de hoy, es decir, yo poseo, y todos los que estamos aquí en esta conferencia virtual, Pepe, Edith, que son las personas que están en la apostólica, Daniela, y cada uno de ustedes, papás que están reunidos aquí, cada uno de nosotros tenemos distinciones totalmente distintas. Es decir, si tú tienes una formación como administrador, como ingeniero, o sea, la formación que tú tengas, tú tienes distinciones y posees distinciones totalmente distintas a las mías. Entonces, ahora, ¿eso es bueno o es malo? No, no es bueno ni es malo. Simplemente tú y yo tenemos distinciones distintas. Y con esto te quiero decir que el día de hoy, las distinciones que yo poseo, tú las puedes aprender. Y tú las puedes aprender si tú estás dispuesto a aprender, si tú deseas incorporarlo y si deseas llevarlo para que entonces empieces a hacerte cargo y puedas resolver cuáles son aquellas principales inquietudes que tú tienes con respecto al tema de la escucha. Así que este concepto de distinción, el objetivo es que tú puedas aprender estas distinciones y en el camino vamos a ir hablando de distinciones. Y una distinción súper relevante cuando nosotros conversamos está relacionada con la escucha. Entonces, aquí hay algo que al menos en el concepto de distinción, quiero que entiendas tú esto, es decir, el poder de acción de una persona depende de las distinciones para observar y operar en ese dominio. Entonces, hace un momento yo te contaba parte de mi historia y te decía que a mí no me enseñaron a generar conversaciones, yo no sabía escuchar, es decir, no poseía ese tipo de distinciones hasta que yo aprendí a hacerlo. Es decir, las personas damos lo que tenemos, no damos algo que no tenemos. Y eso es algo súper importante que tú sepas, porque el día de hoy quizás tú no tienes ciertas distinciones, pero eso no significa que no puedas aprenderlos. ¿Estamos? Entonces, el poder de acción va a depender muchísimo de esto. Si tú el día de hoy estás pasando por diferentes situaciones que te complica la comunicación con tus hijos, quizás hay distinciones que tú no posees en este momento y que tú necesitas aprender para poder hacerte cargo. Entonces, el primer punto que quiero tocar contigo es que tú entiendas que hay un modelo del observador. Entonces,
cada uno de los que estamos aquí en esta sesión, en esta conferencia, somos observadores distintos de la vida, somos observadores distintos de las circunstancias, somos observadores distintos de las relaciones, de la forma cómo nos relacionamos, cómo trabajamos. Y el observador, o el observador eres tú, es decir, tú eres un observador distinto a mí, y una vez más, ¿eso es bueno o es malo? No, no es bueno, solo observamos la vida de una forma distinta. Entonces, ¿cómo nosotros o cómo las personas observamos? Déjame decirte algo, nosotros observamos desde nuestra historia. Hace un rato yo te conté que vengo de una larga historia, y déjame decirte que esta historia, pues obviamente implica mucho en la forma en cómo me relaciono, en la forma en cómo genero mis relaciones, en la forma en cuál es mi discurso, cuáles son mis juicios, cuáles mis creencias, porque a partir de allí es como surge de la forma en cómo yo observo la vida. Observo, por supuesto, también desde mi cultura, o observamos a partir de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad, de nuestro sexo. Y esto es súper importante que tú lo veas, porque mira, si tú en este momento tienes 2 o 3 hijos en casa, te vas a dar cuenta que si tú les diste la misma formación a los tres observan la vida de una forma distinta. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Una vez más, no es bueno y es malo. Solo que cada uno de nosotros interpretamos la vida de una forma distinta, observamos la vida de una forma distinta y reaccionamos también de una forma distinta. Entonces, este observador que tú eres está constituido por tres espacios súper grandotes. Uno, desde el espacio del lenguaje, tú ves en la parte de abajo el lenguaje, porque mira, el lenguaje es lo que me permite comunicarme contigo, coordinar acciones, generar narrativas. El lenguaje es generativo, el lenguaje me permite crear nuevas realidades en mi vida. Entonces, el lenguaje en tu vida como observador juega un papel súper importante. Y no solo eso, sino también aparece el mundo de las emociones. Ya hace un rato lo comentaba Pepe Lomelí, te van a estar hablando el día de mañana sobre el tema de las emociones, y el tema de las emociones también juega un papel súper importante. Hoy en día hay cerca de 196 emociones, y las únicas distinciones que poseemos cuando alguien te dice, oye, ¿cómo estás? Bien o mal. Y esas son las distinciones que poseemos. Entonces, imagínate que hay 196 emociones allá afuera disponibles para ti, y solo hacemos uso de 2 distinciones. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Cierto? No sé si te pase, pero esas son las distinciones que nosotros poseemos. Y por supuesto, el cuerpo, es decir, el cuerpo también nos constituye como observadores, porque es lo que nos permite asentar, es decir, es quién somos y quién nos sostiene. Entonces, desde donde yo observo como persona, desde donde tú observas justo desde aquí, desde tu historia, cultura, nacionalidad, sexo, y por supuesto desde las distinciones que tú posees, desde tu lenguaje, desde tus emociones y desde el cuerpo. Entonces, aquí quiero mostrarte algo súper importante. Yo quiero que tú sepas que si hoy en día te inquieta en que no sabes cómo escuchar a tus hijos, no sabes qué es lo que está pasando, no sabes escuchar las distinciones, o no sabes escuchar a través de distinciones, ¿es bueno o es malo? No, solo que no tenías esas distinciones. Entonces, yo quiero decirte que hay un modelo que a ti te permite revisar justamente eso, es decir, es un modelo OAR, porque mira, si tú quieres obtener un resultado, es decir, si tú quieres obtener X resultado, el que tú quieras, pues imagínate que tú esperas generar una mejor relación con tu hijo, ese es el resultado que tú esperas, entonces tú defines ciertas acciones, y ese tipo de acciones que tú diseñas, dices, bueno, voy a hacer esto, esto y esto, tú puedes enumerar las acciones que tú quieres realizar para que entonces tú esperes que suceda ese resultado. Ahora, ¿qué pasa cuando no obtienes ese resultado? Pues algo muy simple. Cuando no obtienes ese resultado, normalmente lo que nosotros hacemos como personas es vamos y cambiamos las acciones para que entonces yo pueda obtener un resultado distinto. Y déjame decirte eso, que tú como observador únicamente estás llegando a un aprendizaje de segundo nivel, y lo que yo pretendo enseñarte ahorita es que tú entres a un aprendizaje de segundo nivel o aprendizaje transformacional. Y entonces ese aprendizaje transformacional, estamos hablando que tú te atrevas, es decir, tú como observador distinto de la vida, o tú como observador de la vida, te atrevas a ver cuáles son aquellas cosas que tú necesitas aprender. ¿Estamos? Porque mira, es muy fácil. Cuando yo no tengo un resultado esperado, normalmente yo le echo la culpa a los de fuera. Es decir, es mucho más fácil culpar al sistema, es mucho más fácil culpar a mi jefe, es más fácil culpar a mi esposa, a mis hijos. Es decir, es muy fácil hacerlo. A diferencia que tú te atrevas a ver qué tipo de observadores eres, para que a partir de allí, entonces tú empiezas a generar un aprendizaje transformacional. Es decir,
qué tipo de aprendizaje tú necesitas generar a partir del día de hoy para generar mejores conversaciones, para aprender a escuchar mejor a tus hijos, a tu pareja, para generar mejores acuerdos o para diseñar simple y sencillamente mejores conversaciones que te ayuden a mejores resultados. Entonces, yo quiero hacerte esta pregunta y te voy a pedir que pongas la respuesta en el chat. Es decir, ¿cuántas veces tú has escuchado o te has dicho esto? O sea, ¿cuántas veces tú has dicho, mira, yo soy así? Entonces, ponlo en el chat muy rápido porque me gustaría saber cuántas veces tú te has dicho o has escuchado que las personas dicen, yo soy así. Entonces, ve inmediatamente al chat y ponlo. Si tú te has dicho o has escuchado que alguien te ha dicho, yo soy así, entonces yo quiero mostrarte otra distinción. Mira, cuando las personas decimos, yo soy así, lo que yo hago es cerrar una puerta al aprendizaje. A diferencia, cuando tú dices, yo aprendí a ser así. Entonces, déjame decirte algo, yo aprendí cientos de cosas. Entonces, yo puedo pasarme la vida diciendo, mira, yo soy así, entonces cierro el aprendizaje y entonces me la puedo pasar culpando a todo mundo. Cuando yo aprendo a declarar, yo aprendí así, entonces yo puedo abrir un espacio al aprendizaje, porque lo que yo aprendí tiene que ver con mi historia, con mi cultura, con mis propias creencias, con lo que me enseñaron mis padres, pero no necesariamente significa que tenga que ser así a partir del día de hoy. Entonces yo te pido que tú anotes, porque yo te voy a mostrar cuáles son los principales enemigos del aprendizaje que quizás en este momento te están limitando a que tú puedas aprender cómo relacionarte mejor con tus hijos, cómo generar una mejor escucha, cómo generar mejores conversaciones, cómo generar mejores acuerdos, porque estoy seguro que tenemos algo que aprender el día de hoy. Es decir, tú necesitas poseer ciertas distinciones de escucha, de lenguaje, del mundo emocional, para que entonces tú puedas diseñar mejores resultados. Es decir, que no vayas y cambies la acción, que digas, bueno, pues ahora le voy a decir esto. No, al contrario. ¿Qué necesitas tú aprender desde ese modelo del observador para que digas, ya, mira, quiero hacer exactamente esto? Y mira, déjame decirte, voy a regresarme aquí a algo que considero súper importante y que también me interesa mucho que tú lo veas. Si yo te estoy diciendo que el observador que a mí me conforma es desde mi lenguaje, emoción y cuerpo, yo quiero que me veas en este momento y que vayas y anotes en el chat. Yo quiero decirte y quiero que me veas para que tú anotes qué es lo que tú escuchas. Entonces, yo te quiero decir que en este momento estoy súper emocionado de estar en este ciclo de conferencia. De verdad, estoy súper emocionado. Y entonces yo quiero que tú anotes, si tú me la crees, que realmente yo estoy súper emocionado. O cuántas veces a ti te ha pasado que le dices a tu hijo, te voy a pegar, mi amorcito, y entonces tú te estás riendo y no aparece una emoción. Entonces no aparece esa emoción del enojo. Y yo lo que quiero mostrarte es que esta es una coherencia ontológica. Es decir, si hace un rato tú no me creíste que yo estaba súper entusiasmado, súper feliz de estar aquí contigo, es porque tú no solo escuchaste mi lenguaje, o sea, mi lenguaje te decía que yo sí estaba feliz, pero había un cuerpo y una emoción que no me ayudaba en sostener que realmente estaba contento, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces nosotros mandamos ese tipo de mensajes? Y ese es un mensaje que cuando hablamos de lenguaje, emoción y cuerpo, significa que si yo te digo que estoy súper emocionado, entonces aparece una sonrisa porque estoy súper emocionado de estar en este ciclo de conferencias. Entonces mi cuerpo y mi emoción te lo dice, ¿estamos? A diferencia que yo diga, sí, estoy súper emocionado de estar aquí contigo. Entonces tú ves que no sucede nada. O a cuántas veces tú le has preguntado a tu hijo, oye, ¿cómo estás? Y te dice, bien, estoy bien, mamá. De verdad estoy súper bien. Y entonces tú sabes que te está diciendo algo, pero en realidad tú estás escuchando otra cosa. Y eso es justo las distinciones que nosotros vamos a ver en este momento. Así que quiero que anotes algo. Estos enemigos son enemigos del aprendizaje. ¿Qué te voy a pedir? Que tú escuches cuáles enemigos del aprendizaje aparecen en ti, porque lo que queremos es que tú aprendas a verte o a ver qué tipo de observador tú eres, porque cada vez que tú eres capaz de verte es muy fácil que puedas ver cuáles son los enemigos del aprendizaje que acompañan a otras personas o cuáles son los enemigos de aprendizaje que acompañan a tus hijos. Entonces lo vamos a hacer de una forma súper simple, porque yo lo que quiero es explicarte cada uno de ellos de una forma muy breve, antes de ver ese modelo de escucha conversacional para que tú entiendas a qué me refiero. Entonces, ¿qué te voy a pedir antes de que podamos revisar los enemigos? Yo te voy a explicar cada uno de los enemigos y cada vez que tú vayas escuchando algún enemigo del aprendizaje, tú lo vayas anotando, que digas, sí, este yo lo tengo, este aparece en mí y este enemigo yo me he dado cuenta que aparece en ciertos momentos y el hecho de que yo tenga este enemigo, a mí me pasa lo siguiente o me he perdido de lo siguiente. ¿Estamos?
Entonces yo te voy a explicar cuáles son estos enemigos del aprendizaje. Y hay cerca de 30 o 40 o hay muchísimos enemigos. Yo únicamente te voy a explicar el día de hoy 9 enemigos del aprendizaje, que son 9 enemigos que aparecen en la mayoría de las personas y que aparecen incluso en mí todos los días y todo el tiempo. Es decir, estos enemigos forman parte de tu vida, forman parte de tu camino de aprendizaje. Entonces, ve revisando porque, mira, el primero tiene que ver con la incapacidad de admitir que no sé. Si tú en este momento, déjame decirte cómo puede aparecer este enemigo. Si tú en este momento dices, bueno, eso que te está platicando Carlos ya lo sé, en este momento yo te diría, no estás abriendo un espacio al aprendizaje. Entonces, este primer enemigo se llama incapacidad de admitir que no sé. Es decir, ¿a cuántos de nosotros nos cuesta muchísimo trabajo decir que no sé? Y te voy a decir por qué. Esto tiene que ver también quizás con un tema cultural o educativo, porque nos han enseñado normalmente o nos han enseñado toda la vida que deberíamos de tener respuestas para todo. Y te voy a decir algo, no necesariamente es así. Es decir, hay cosas que yo no sé, Carlos, hay cosas que no sabe. Y yo te podría decir que hoy en día podría fingir perfectamente que sé algo cuando no lo sé. Pero no se trata de eso. Es decir, cuando tú declaras, o sea, la declaración de ignorancia, cada vez que yo digo no sé, en ese momento yo abro un espacio al aprendizaje. ¿Estamos? Entonces, el primer enemigo es la incapacidad de decir que no sabes. El segundo enemigo de aprendizaje que aparece es no tengo tiempo. Y yo quiero felicitarte si tú estás aquí. Yo no sé cuántas personas ahorita estén conectadas, pero si en este momento tú ya estás conectado y tú le estás asignando tiempo, estos pueden ser los 50 o 60 minutos más valiosos porque tú has decidido asignarle prioridad a tu aprendizaje. Y allá afuera hay cientos de personas que dicen no tengo tiempo, porque quizás es el mejor pretexto para no hacer aquello que siempre has querido hacer. El otro enemigo del aprendizaje sería confundir aprender con adquirir información. Entonces, estoy seguro que sabes perfectamente a qué me refiero con esto. ¿Cuántos de nosotros sabemos muchísimas cosas, pero cuántos de nosotros realmente no las hemos incorporado en nuestra vida? Es decir, las sabemos, pero no las hacemos, pues. Entonces, yo puedo tener como información que el cigarro es malo, pero yo sigo fumando. Entonces, no he aprendido, no he incorporado esa competencia a mi vida y así como esa, podría haber muchísimas otras cosas, ¿no? El cuarto enemigo es no dar autoridad a que otro me enseñe. Entonces, fíjate que este enemigo es súper relevante porque tú el día de hoy puedes quizás estar juzgando y decir, bueno, pues no es lo que yo esperaba. Es decir, empiezas pues a no darle autoridad al que alguien más te puede enseñar, porque yo estoy seguro que puedes aprender de tus hijos, puedes aprender de tu esposa, puedes aprender. Y si tú en la vida te la pasas creyendo que tú eres el único que sabe y no le puedes dar autoridad a alguien más, entonces tú te estás perdiendo de muchísimas cosas para poder aprender y seguir aprendiendo el resto de tu vida. Otro enemigo es la desconfianza, y entonces la desconfianza aparece cuando yo todo lo juzgo, digo, oye, ¿realmente Pepe será bueno o realmente Juanito estará diciendo la verdad? Es decir, o realmente mi esposa me estará diciendo las cosas como son. Es decir, empiezo todo desconfío, pues, y a partir de allí yo me relaciono. A partir desde la desconfianza yo empiezo a relacionarme, entonces no genero relaciones porque desconfío de las personas y porque hay un juicio de desconfianza que me acompaña todo el tiempo. El sexto enemigo es la trivialidad. Entonces, ¿qué significa eso? No hago nada seriamente. Incluso si yo me atreviera a regañar a mis hijos, le digo, no es cierto, hijo, estoy bromeando, porque no soy capaz de sostener una conversación. Entonces, la trivialidad aparece incluso cuando tú quieres conversar sobre algo que es sumamente importante y entonces prefieres hacerlo riéndote o prefieres como soltarla en directa, a sentarte y hacer una petición y generar una conversación sobre algo que te inquieta. Entonces, la trivialidad aparece en tu vida cuando no haces nada seriamente. El número 7, yo te diré cómo debes de enseñarme. Entonces, y aquí quiero mostrarte algo, porque mira, si tú en este momento no estás abierto, no estás como en esta sintonía, entonces, o a veces tú crees que hay únicamente una forma de cómo te deben de enseñar, entonces realmente no estás aprendiendo de las demás personas. Y quizás también es lo que te puede estar pasando, ¿no? Como la persona no me enseña como yo quiero, entonces no decido aprender. Entonces me cierro al aprendizaje. El número 8 es creer que porque sé algo tengo la verdad. Y déjame decirte algo. Yo podría saber algo y no significa que así sea. Y la invitación aquí es que tú te atrevas también a investigar, que aprendas a leer más, porque incluso yo estuve, bueno, más bien compartí cuáles son algunos de los textos que te pueden ayudar a ampliar tu aprendizaje sobre
sobre lo que estamos viendo el día de hoy, es decir, cómo puedes ampliar herramientas de coaching, cómo las puedes aplicar, y por allí compartí una lista de 3 libros que te pueden servir perfectamente para que tú puedas seguir aprendiendo de este tema. Y, por supuesto, el número 9, que es una habilidad para desaprender. Y a mí se me viene a la mente muchísimo porque yo tenía a un ex jefe que me decía, ¿sabes qué, Carlos? Para que tú puedas aprender, tú necesitas desaprender. Y ¿sabes qué, papá? Quizás hay muchas cosas que en este momento necesitamos desaprender. Es decir, si tú deseas aprender cómo generar, cómo activar tu escucha, cómo aprender a escuchar a través de distinciones, quizás necesitamos soltar parte de nuestra historia, parte de lo que nosotros aprendimos, para que tú puedas incorporar nuevas cosas. Ahora, eso no significa que todo lo tengas que tirar, no, o sea, lo que te funcione, síguelo usando, pero hay cosas que no te funcionan y no necesitas tirarlo. ¿Estamos? Entonces, yo quiero hacerte en este momento, para empezar a fijar el aprendizaje, es qué estás aprendiendo tú en este momento, es decir, de qué te estás dando cuenta. Yo te voy a pedir que puedas anotarlo en el chat y quizás te voy a pedir a Edith que me ayude a leer alguna de las preguntas. Tú como papá o tú como hijo, si estás aquí, es qué estás aprendiendo hasta este momento y de qué te estás dando cuenta. Y voy a ir un poco más allá. ¿Tú qué estás escuchando cuando yo estoy platicando de todo esto? Es decir, ¿qué es lo que te hace sentido? ¿Qué escuchas de lo que yo te digo? ¿Qué te hace sentido para ti? ¿De qué te estás dando cuenta? ¿Qué aparece en ti? Entonces, quiero abrir por ahí el chat con Edith, si hay dudas o si hay preguntas de algunos papás, y voy a dar así unos 30 segundos para ver si tenemos dudas o preguntas, o en su caso podamos retomar la conversación. Aquí, Carlos, un papá pregunta que cómo puede saber qué es lo que está bien o qué es lo que está mal en él. Ok. Mira, de entrada, pues tenemos que definir qué es bien y qué es mal. Porque lo que para mí pareciera que está bien, quizás para otra persona esté mal, ¿sí me explico? Es decir, tiene que ver mucho del tipo de observador que tú eres ante la vida. Normalmente, el bien, o sea, usar la palabra bien o mal, corresponde a los juicios. Es decir, es un juicio. Cuando yo digo, mira, eso está bien, o sea, ¿está bien para qué? O sea, ¿cuál es mi estándar como papá? Pues, si yo creo que para mí estar bien es esto, esto, esto y esto y esto, y todo lo que se sale de esa lista que yo creo que está bien, todo lo demás está mal, entonces yo puedo decirte que sí está bien y que sí está mal. ¿Estamos? Pero normalmente lo que sucede aquí es que normalmente decimos, es que eso no está bien, pero jamás hemos definido cuál es mi estándar para que yo pueda decir que eso está bien o que eso está mal. O si se sale aquello que yo definí como mi estándar, entonces yo puedo decir que sí está mal. Carlos, aquí tengo una intervención de una persona, no estoy seguro quién sea, que nos dice que parte de lo que nos está pasando en esta situación es que no nos atrevemos a desaprender y queremos hacer las cosas como siempre las hemos hecho. ¿Qué opinas? Claro, o sea, de hecho lo que comentaba hace un momento, nosotros hacemos las cosas con respecto a lo que tenemos disponible. Pues. Es decir, lo que yo aprendí en mi vida es lo que yo pongo al servicio el día de hoy. La pregunta que yo le haría es, ¿eso que tú estás haciendo al día de hoy te está funcionando? Porque mira, si te está funcionando está perfecto, pero si no te funciona, entonces yo creo que es momento de que tú puedas aprender nuevas cosas, nuevas formas de comunicarte, de escuchar, de relacionarte, para que entonces tú puedas tener un resultado distinto. Te voy a leer algunos comentarios, Carlos. Sí. No son preguntas como tal, pero me parece que son muy importantes y dice mucho de, yo creo, lo que estamos pasando, sobre todo actualmente los papás. Una mamá nos comenta, estoy aprendiendo a trabajar a distancia, incluso a aprender de una forma diferente a través de la tecnología. Alguien más nos comenta, cada quien tiene un criterio y manera de aprender. Debemos aprender a escuchar y a ser receptivos, a admitir errores y que no todo lo sabemos. Claro. Entonces, lo que escucho es que se están dando cuenta, bueno, de los enemigos del aprendizaje que normalmente pudieran estar apareciendo, ¿no? Exactamente. Hay varios comentarios que ahorita, bueno, los seguimos mencionando. Y ¿sabes qué, Edith? Yo creo que también aquí es mucho también el tema de la escucha, pues es decir, si yo escucho allá afuera, yo lo que puedo estar escuchando es que hay una necesidad también de aprender, ¿no? Porque la mayoría de las personas hoy en día nos estamos enfrentando, al menos con la tecnología, y si no te has involucrado en la tecnología,
eso puede representar un quiebre para ti, pues entonces no estás preparado y sí necesitas de nuevas competencias, nuevas distinciones, nuevas habilidades que... ¿Listo? Exactamente. Aquí hay una pregunta también de un papá que dice, pregunta, ¿cómo puedo llamar la atención enérgicamente pero sin llegar a lastimar? Ok, mira, de hecho, quien hizo esa pregunta, es súper, súper importante esa pregunta que acaba de hacer, porque yo lo que estoy escuchando es que a él lo que le inquieta es qué es lo que puede pensar o decir su hijo. Obviamente si estamos pensando en el regaño, ¿no? Pero yo creo que aquí es cuando nosotros nos hacemos cargo de la conversación, es decir, ahorita lo vamos a ver en esta segunda parte, la escucha especial. Yo le puedo llamar la atención de una manera enérgica, pero también le puedo preguntar y validar qué es lo que está escuchando con lo que yo le estoy diciendo. Y eso tiene que ver con lo que hace un rato yo comentaba desde mi coherencia, pues. Es decir, quizás también lo que puedo estar escuchando es que esta persona quizás lo ha hecho una y otra vez y no le funciona porque el juicio que tiene es qué va a pensar mi hijo o qué puede pasar con mi hijo si yo lo regaño de una forma enérgica. ¿Estamos? Pero entonces, ¿yo cómo me puedo hacer cargo? O sea, lo primero que puedo hacerme cargo es que sí me hago cargo de lo que digo, pero también me hago cargo de lo que escucha la otra persona. Es decir, lo que él tendría que hacer es diseñar una conversación con su hijo donde sepa cuál es el resultado que quiere obtener, qué es lo que quiere lograr, pero no solo eso, pues, sino también que se haga cargo de qué es aquello que está escuchando su hijo. Porque miren, yo por eso ahorita yo abrí esta sesión, tú que estás aprendiendo, tú que estás escuchando, porque yo puedo hacerme cargo de lo que estoy diciendo en este momento, pero no me puedo hacer cargo de lo que están escuchando las personas del otro lado. Lo que sí puedo hacerme cargo es decir, a ver, ¿qué escuchas? Para que entonces yo pueda validar si lo que yo estoy diciendo es lo que yo quiero que ellos escuchen. ¿Estamos? Carlos, por acá también me comentan, si yo como padre me educaron siempre a obedecer, me cuesta mucho trabajo no solamente ordenar. ¿Qué le dirías? ¿Puedes repetir la pregunta, Pepe? Si yo como padre siempre me enseñaron a obedecer, a mí me cuesta mucho trabajo no hacerlo igual, es decir, solamente hacer algo diferente a ordenar. Claro. Me imagino que Mira, está refiriéndose en las conversaciones con sus hijos. sí. Y ¿sabes qué? El que la persona se esté atreviendo a ver qué tipo de observador es, porque si yo todo el tiempo aprendí a seguir órdenes, normalmente eso es lo que le voy a enseñar a mis hijos. ¿Estamos? Entonces, bueno, ¿qué le quiero decir primero al papá? Al papá le puedo decir es que sí puede aprender cómo hacerlo, pues es decir, puede desaprender. Hay un proceso, de hecho, parte de lo que yo he enseñado en los programas es justamente eso, cómo tú puedes sostener una coherencia que te permita lograr los resultados que tú esperas. Es decir, no estamos diciendo que cambies tu esencia, lo que estamos diciendo es que aprendas qué competencias tú necesitas incorporar para que entonces puedas tener un mejor diseño de conversaciones. Ahora, lo que yo escucho es que quizás él ya está cansado todo el tiempo de ser así y necesita hacer algo distinto para obtener un resultado distinto. Entonces, pues sí lo puede hacer, claro, o sea, lo puede aprender. ¿Listos? Carlos, tenemos ya muchos comentarios, muchas preguntas. Lo que yo veo es que los papás de verdad están como muy atentos y están aprendiendo, te están escuchando, porque sí son preguntas y comentarios muy relacionados con todo lo que tú nos estás diciendo. Dime si quieres que te los siga comentando o los vamos dejando, yo aquí te los voy guardando para responderlos posteriormente. Sí, sabes que yo creo que nos vamos a la segunda parte, Edith, y mi recomendación quizás es que quizás vayamos filtrando como las preguntas, porque a lo mejor algunas pueden ser como muy repetidas, y mi petición a ti aquí sería, papá, que vayas siguiendo la conversa para que no podamos como volver a hacer la misma o responder la misma pregunta. ¿Te parece? Okay. Entonces, Gracias. mira, continuamos. Y para eso, antes de continuar al tema de los actos de lenguaje, quiero que tú me digas qué escuchas, papá, y que pongas en el chat, ¿tú qué escuchas cuando yo leo estas frases? O esta declaración o este párrafo.
¿Qué escuchas? Mira, tengo problemas con mis calificaciones. En lugar de ayudarme, me regañan. Yo quiero que me digas, tú, papá, qué estás escuchando sin distinciones o con las distinciones que tú crees. Entonces, tengo problemas con las calificaciones. En lugar de ayudarme, me regañan. Que yo tengo argumentos válidos. Yo intento contar problemas personales y en lugar de que mis papás me ayuden, me critican. Me siento mal y en lugar de comprenderme, recibo el regaño. Que no me regañen por sacar notas menos de 7. Algunos damos lo que podemos. Y algunas otras que dicen, hacer entender que hay reglas en la casa es muy difícil. Tienes que seguir instrucciones. A veces mis hijos exigen mucho y no ven que les damos todo. Quisiera que escucharan que mis regaños, quisiera que escucharan que mis regaños son por amor, no por enojo con ellos. O alguna otra, ponte a hacer algo de provecho en lugar de estar en el teléfono. Yo quiero, de verdad, si tú vienes siguiendo esta conversación, yo quiero saber en este momento tú qué estás escuchando. Porque lo que te voy a mostrar ahorita va a ser súper revelador en la forma en cómo tú te estás relacionando con tus hijos, en la forma en cómo tú estás escuchando a tus hijos. Porque sí, porque mira, nosotros escuchamos, hace un rato yo te hablaba de una coherencia, y nosotros, es decir, las personas escuchamos desde el lenguaje, el mundo emocional y el cuerpo. Y una vez más, yo quiero que tú me veas. Y en este momento yo te digo, mijito, te voy a pegar, mijito, te voy a pegar. Yo quiero que tú veas mi coherencia, porque mi coherencia no corresponde si yo el día de mañana te quiero llamar la atención. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que tú estás haciendo es, tú le estás mandando un mensaje equivocado a tu hijo, o incluso a tu hijo le puede estar pasando que te dice, mamá, sí te quiero mucho, y tú te das cuenta que no, o algo pasó, ¿no? Entonces, quiero que tú veas que cuando tú estás, primero, ¿qué escuchas de esto que yo te digo? Porque estos son casos reales, pues, es decir, son personas que decidieron expresar esto. Y entonces yo quisiera saber cuántos de ustedes, papás, están resonando con esto, cuántos de ustedes están resonando en que, mira, yo te voy a contar algo. En casa me decían que había reglas y yo jamás supe cuáles eran las reglas. O sea, yo no sé si te pase a ti como papá, pero yo recuerdo que la mamá me decía, mira, ¿qué reglas y qué reglas se respetan? Y yo decía, ajá, pero ¿sabes qué? Jamás supe cuáles eran esas reglas. Y no sé si te esté pasando lo mismo, no sé si te pase, pero ese tipo de mensajes tiene que ver mucho con nuestro lenguaje, pues. Es decir, si yo no soy claro y yo no le dejo claro cuáles son las reglas y aparte no valido qué está escuchando mi hijo, entonces lo que empieza a suceder es que yo empiezo a decir cosas que no son coherentes, pues, es decir, empieza a ver algo que no corresponde a mi lenguaje, a mi mundo emocional y a mi cuerpo. Entonces, mira, quiero que tengas presente esto porque las vamos a retomar y quiero mostrarte lo que sucede, porque mira, todo esto que estás viendo se resume en esto, se resume que cuando nosotros escuchamos, quiero que veas esto, quiero que escuches esto, porque el 5% corresponde únicamente al lenguaje, el 45% corresponde a mi mundo emocional y el otro 50% corresponde a mi cuerpo. Entonces, quiero que tú veas y yo en este momento te diga, la verdad es que está súper padre esta conferencia, mira, está bien bonita. Entonces, mira, hay algo, estoy seguro que mi cuerpo habla mucho más que lo que yo te digo. Pues, porque yo te estoy diciendo, o sea, ¿cuántas veces tú le dices a tu esposa, oye, ¿cómo estás, mi amor? Y te dice, bien, estoy bien. Y tú sabes, o sea, el lenguaje te dice que está bien, pero hay un cuerpo y hay un mundo emocional que no la acompaña, pues. Entonces, quiero que veas que el escuchar es un arte. Necesitas desarrollar este tipo de competencias, necesitas escuchar las emociones, necesitas aprender a escuchar el cuerpo y no solo el lenguaje. Entonces, ¿cuántas veces tú has visto a tu hijo que está molesto y él te dice que está bien y tú no escuchas que realmente está molesto? Porque quizás estamos metidos en muchísimas cosas hoy en día y quiero darte cuenta que el distractor número 1 es el teléfono, porque todo el mundo estamos en el teléfono. Entonces, que no te extrañe que hoy en día somos la generación, pareciera que más informada,
pero menos incomunicados, pues, o sea, incomunicados me refiero a expresar nuestras emociones, a lo que sentimos, a lo que pensamos, a declarar nuestro amor. O sea, hace un rato, mira, aquí está una persona, dice, quisiera que escucharan que mis regaños son por amor, no por enojo por ellos, pues, pero déjame decirte algo, si tú me dices que me amas enojado, yo no escucho esas palabras porque tus emociones y tu cuerpo me están diciendo todo lo contrario. Entonces, esto es súper relevante que tú aprendas a escucharlo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que todo lo que sucede, fíjate bien, lo que hace un rato veíamos, todo se reduce en esto, todo se reduce en hacer pedidos, en hacer ofertas, en hacer promesas, en trabajar sobre afirmaciones o trabajar sobre declaraciones. Y esto tú lo puedes revisar en este libro de Ontología del Lenguaje, porque si tú quieres aprender más de esto, tú lo puedes hacer, pues. Es decir, todo lo que sucede aquí, voy a regresármelo a esta filmina, cuando dice la persona, tengo problemas con mis calificaciones, en lugar de ayudarme, me regañan. O sea, ¿qué es lo primero que yo estoy escuchando? Lo primero que estoy escuchando es que esta persona te está pidiendo ayuda. Y lo que te está pidiendo es que no lo regañes, lo que te está pidiendo es que lo ayudes. ¿Estamos? Entonces, si tú no escuchas y tú en lugar de trabajar con ese pedido que te está haciendo tu hijo, tú vas y lo regañas, entonces en lugar de que tú generes un acuerdo con él, tú lo que haces es alejarlo, pues, porque a la próxima yo no pienso en ti, yo no te pienso contar nada, porque no me ayudas, pues, y eso es una reacción normal, pues. Entonces, ¿qué o qué movidas tendrías que estar haciendo tú? Uno, que tú aprendas a identificar si tu hijo te está pidiendo algo, o te quiere ofrecer algo, o quiere generar un acuerdo contigo, porque mira, la pregunta que yo te haría en este momento ¿es válido que no quieras hacer promesas o no quieras generar acuerdos? Claro, o sea, es muy válido, pues. Es muy válido que yo no quiera prometer algo, pero es distinto a que yo me la pase por la vida sin querer generar un acuerdo o una promesa contigo. Porque al final, papás, lo que nos mueve en el mundo son las promesas, es decir, mis resultados tienen que ver con la capacidad que yo tengo para generar promesas. De hecho, las promesas son los que me mantienen mi identidad pública, pues. Si tú trabajas con promesas con tu hijo, te vas a dar cuenta que cuando él te hace una promesa, toda su energía, toda su atención están enfocadas en la promesa, porque él está, o sea, su identidad pública o su identidad como persona se está formando, se está forjando. Entonces, ¿qué necesitas trabajar con tu hijo? O sea, necesitas enseñarle primero en cómo hacer promesas, pero si tú no sabes hacer promesas o tú no sabes generar acuerdos, entonces tu hijo no lo entiende. Si tú le dices, oye, hijo, pues si tú sacas esta calificación está perfecto, y él dice, ok, sí, pues eso se convierte en una promesa, es decir, lingüísticamente tú estás haciendo una petición que se convierte en una promesa porque tú le pides algo a él para que suceda. Pero sabes que hay algo que tú necesitas hacer, pues. Es decir, si tú no sabes cuáles son los elementos de la promesa, cómo se conforma una promesa, qué tendrías que hacer para que eso suceda, porque imagínense algo, o sea, imagínate una situación, papá, que yo le pida a uno de mis hijos que saque, no sé, una calificación de 10, cuando a él se le dificultan las matemáticas, pues te voy a decir algo, o sea, yo no dudo que sea imposible, pero tú puedes acompañarlo en su proceso para que eso suceda. Pero si tú se lo pides de la noche a la mañana, no va a suceder, sobre todo cuando por muchos años él ha tenido dificultades para eso. Y yo quiero que veas lo que te pasa a ti. Si a ti se te dificulta algo y es de manera recurrente, normalmente los cambios no suceden de la noche a la mañana. Es decir, tú necesitas aprender cómo hacerlo. Entonces, esto que yo te digo, es decir, cómo tú puedes generar acuerdos, cómo puedes generar promesas, yo te diría de esta forma, mira, si tú quieres generar una promesa, de entrada tiene que haber dos personas. Es decir, está una persona A, está una persona B, y cada vez que yo hago una petición a esta persona, es decir, yo le pido que haga algo de cierta forma, hay elementos que conforman a una petición. Normalmente las personas, y yo te podría decir, el 90% de los ejecutivos de las personas no sabemos pedir. Es más, incluso muchas veces no sabemos ni lo que nosotros queremos, pero sí exigimos o sí creemos que los demás saben lo que nosotros queremos. Entonces, esto como papá tiene que quedarte muy claro, porque si tú no estás generando acuerdos o tú te la pasas en desacuerdos, lo que está pasando es que tú tienes un tema conversacional, es decir, no sabes diseñar conversaciones, porque no estás haciendo la petición, no estás haciendo la petición concreta en su tiempo, en condiciones de satisfacción, que no obvies absolutamente nada, que sepas que hay un juicio de sinceridad y un juicio de competencia en estos elementos de la petición.
y que sepas que la otra persona está escuchando exactamente aquello que tú le estás pidiendo. Y voy a regresarme aquí. O sea, aquí dice un papá, dice que hacer entender que hay reglas en la casa es muy difícil o tienes que seguir instrucciones. Entonces, si yo no sé cuáles son esas instrucciones que me están pidiendo, porque jamás a mí como hijo me validaron qué es lo que estaba escuchando, y si, o aparte, o peor, si por miedo no sé decir que no entendí, entonces mucho menos voy a poderme acercar contigo, pues, como papá. Entonces, eso aleja la conversación, aleja la relación, y entonces es difícil o es más complicado que tú puedas generar acuerdos o promesas contigo. Ahora, imagínate que tú quieres llegar a una promesa, o sea, es decir, yo en este momento puedo generar una promesa. Voy a poner un ejemplo de lo que está pasando en este momento. Es decir, para que yo pudiera estar aquí, Edith me tuvo que hacer una petición, yo acepté, dada la oferta que soy, y a partir de allí generamos una promesa. Y entonces, en esa promesa yo decidí estar el día de hoy. Pero ¿saben qué? No únicamente fue así, es decir, días antes Edith me estuvo contactando, es decir, hubo un seguimiento para que al final esa promesa se cumpliera, ese acuerdo que yo tuve con Edith se cumpliera. Y esto es lo que tú necesitas también hacer como papá, es decir, como papá tú necesitas saber cuáles son aquellas cosas que tú le quieres pedir a tu hijo, porque si tú no los tienes claro, entonces para tu hijo tampoco va a ser muy, muy claro. Y lo que tú estás haciendo es cambiando las acciones para obtener un resultado distinto y no te estás atreviendo a ver qué tipo de observador tú eres, qué necesitas aprender tú como papá para que tengas mejor diseño de conversaciones con tus hijos. ¿Estamos? Entonces, todo se resume en pedidos, en ofertas, en promesas, en afirmaciones y declaraciones. Ahora, para que exista un acuerdo de por medio, tiene que haber un sí. Es decir, a Edith yo le tuve que decir sí, o sea, sí. Y cada vez que yo digo sí, en ese momento yo estoy generando una promesa desde el lenguaje. Y cada vez que yo digo sí, ahora imagínense, papás, voy a poner el caso al otro lado del extremo, pues. Imagínate que yo no me hubiera presentado el día de hoy aquí a las 6 de la tarde o a las 5:30 que me citó Edith. Imagínate qué hubiera pasado. ¿Qué sucede? Sucede que mi imagen se ve comprometida, mi imagen está de por medio. Y eso también te pasa a ti, eso también le pasa a tus hijos. Entonces, si Edith a la próxima vez, dado que ella me conoce, y la primera vez yo le cancelo, la segunda me cancelo, a la próxima ella no confía en mí. Ella dice, no, pues sabes que Carlos no es capaz de cumplir su promesa. Entonces, y esto no únicamente aplica para tus hijos, sino cuántas veces tú has hecho promesas para tus hijos y no les cumples, o cuántas promesas tu hijo te ha hecho y tampoco te han cumplido. Y tiene que ver mucho en la forma en cómo tú te relacionas con las promesas y los acuerdos. Y la promesa y los acuerdos, hay una palabra que nosotros usamos en coaching que dice, una frase que dice que promesas grandes, vida grande, porque cada vez que tú te comprometes a algo y sucede, toda tu emoción, todo tu lenguaje, toda tu energía y toda tu corporalidad va hacia aquello que tú quieres. Entonces, es mucho más fácil que tú puedas darle seguimiento a esos acuerdos, a esas promesas. Entonces, yo quiero que veas una vez más esto, porque mira, si la persona te dice, tengo problemas con mis calificaciones, en lugar de ayudarme, me regañan, tú no estás escuchando lo que te está pidiendo tu hijo, es decir, tú lo estás regañando y no estás escuchando cuál es la verdadera inquietud. Este chico o esta niña te está pidiendo ayuda, es decir, está gritando que la escuches para que entiendas cuáles son los problemas que ella tiene. ¿Estamos? Entonces, me siento mal, dice. Entonces hay un mundo emocional. Este niño o niña dice, ¿sabes qué? Me siento mal. En lugar de comprenderme, me regañan. ¿Qué está diciendo? Mi papá no me escucha, mamá no valida qué tipo de observador soy, mamá no escucha el mundo emocional en el que estoy. Y quiero decirte que eso nos pasa a muchísimas personas. Es decir, a ti te sigue pasando, a mí me sigue pasando, pero quiero que sepas que cuando tienes estas distinciones, es mucho más fácil hacerte cargo. O bien, aquí dice, quisiera que me escucharan que mis regaños son por amor. Déjame decirte algo. No hay regaños por amor. O sea, si tú regañas a tu hijo, ¿por qué no buscas un espacio y le demuestras su amor? Desde el amor, no desde el regaño. Es válido que lo regañes, claro. O sea, es muy válido que lo regañes. Yo no digo que no. O sea, hace falta un jalón de orejas, pero tiene que entender, es decir, tú le tienes que decir por qué estás haciendo lo que haces. Y entonces, que cuando tú le digas, yo te voy a poner un ejemplo. O sea, en casa yo decía, o yo escuchaba,
papá decía que amaba a mamá, pero yo veía o escuchaba cosas totalmente distintas. Entonces, él desde su lenguaje decía que amaba, pero yo escuchaba todo lo contrario, porque yo veía acciones distintas, veía comportamientos distintos. Entonces, ¿qué significa eso? No había una coherencia entre su lenguaje, entre su mundo emocional y su cuerpo. Y entonces te puedes dar cuenta que la pregunta que yo te hacía, ¿es válido que no quieras hacer promesas de ganar acuerdos? Sí, claro, es muy válido, pero es distinto a que todo el tiempo tú te la pases en desacuerdo por todo mundo, con todo mundo, porque las personas no piensan como tú. Y déjame decirte algo, cada vez que tú no entiendes cómo son las personas, o sea, de hecho, el objetivo es que tú aprendas que cada persona somos observadores distintos, que cada persona, incluso tus hijos, reaccionan de una forma distinta, se comportan de una forma distinta. Y esto es lo más relevante de esto. Ahora, yo te pregunto, anótalo en el chat, ¿qué tendrías tú que aprender en este momento con los ejemplos que yo te puse? ¿De qué te estás dando cuenta? ¿Qué está resonando en ti? ¿Qué estás escuchando con esto que yo te estoy diciendo? ¿Qué tipo de observador está apareciendo en tu vida? Porque mira, muchos de los papás que están aquí, estoy seguro que están resonando conmigo, porque entonces empieza a aparecer tu historia. Claro, porque yo le estoy dando a mis hijos lo que a mí me dieron, pues. ¿Estamos? Y si es lo que tengo disponible, pues es lo que doy, porque no doy algo que no tenga, pues, porque si tú supieras o si tú ya lo tuvieras, lo podrías dar. Ahora, podrás estar como en tu decisión de decir, bueno, sí lo sé, pero no lo quiero dar. Bueno, esta es otra cosa, pero estoy seguro que no es tu forma de pensar. Entonces, ojo con eso, pues, ¿qué tendrías que aprender en este momento? Anótalo en el chat. Y voy a entrar de lleno con este modelo, también por el tiempo, y tiene que ver mucho con el tema de la escucha. Mira, déjame decirte algo. Escuchar, la distinción de escuchar es oír más interpretar. El oír es biológico y la interpretación es lo que yo escucho de eso que yo conozco. ¿Estamos? Entonces, imagínate que cuando yo estaba chico, yo escuché, o más bien oí, cómo es el gatillo, el sonido de un balazo. A la próxima vez que yo vuelva a escuchar a lo lejos, digo, ya, ese es un sonido de un balazo. Yo escuché que ese sí es un balazo. ¿Por qué? Porque el oír es biológico y la interpretación es aquello que yo reconozco que es un balazo. Pues entonces, el escuchar es oír más interpretar. Y quiero decirte que tú escuchas a través de tu historia. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué a Monterrey hace muchísimos años, aquí la gente hablaba mucho más, bueno, de hecho habla como más rudo, por así decirlo, a diferencia del centro. Entonces, cuando yo llegué aquí hace muchísimos años, decía, ¿por qué me hablan tan golpeado? Y eso tenía que ver con mi escucha, pues, no tenía nada que ver con las personas, porque yo me pude haber molestado, pero en ese momento yo me di cuenta que era mucho más bronca, y entonces cuando a mí me hablaban, yo sentía, es decir, yo estaba escuchando algo totalmente distinto. Entonces, las preguntas que se hizo y que se hicieron fue, yo te preguntaría, estas fueron las preguntas ¿qué quieres que escuchen tus papás? Que tengo problemas con mis calificaciones y en lugar de ayudarme me regañan, que tengo argumentos válidos, intento contar problemas en lugar de apoyarme me critican. Fue lo que hace un rato escuchábamos y leíamos. Y la pregunta que se les hizo a tus hijos es hacer entender que hay reglas en casa, es muy difícil, tiene que seguir instrucciones, a veces exigen mucho, y quisiera que escucharan que mis regaños no son por amor, no por enojo. Entonces, aquí hay algo súper relevante. El tema de la escucha es, normalmente, no sé si a ustedes les pase, pero muchas personas dicen, porque no me lo adivinas, me quieres poner. Es decir, pareciera que las personas tenemos que adivinar, y te voy a decir algo, hasta este momento yo no sé de la adivinación, ni mucho menos, y estoy seguro que ni ninguno de ustedes. Pues. Entonces, el que tú estés aprendiendo distinciones como estas, y yo quiero mostrarte, porque este modelo de escucha conversacional tiene que ver con eso. Es decir, si tú no estás escuchando, es porque quizás tú necesitas aprender distinciones, competencias, herramientas que te permitan escuchar perfectamente cuáles son esas inquietudes de tu hijo, qué petición te quiere hacer, qué promesa te quiere hacer, si está haciendo declaraciones, si está haciendo juicios, si está haciendo afirmaciones. Porque cuántas veces tú has escuchado que dice, oye, ¿por qué no quiero hacer? No, porque no quiero. Y la persona no quiere hablar, pues entonces, ¿qué tendrías que aprender tú? Y este modelo, bueno, aquí hace un rato lo presentaba, el 5% es el lenguaje, el 45% es el mundo emocional
y el cuerpo es únicamente el 50%. Entonces yo quiero presentarte este modelo de escucha conversacional para que podamos ir cerrando. Y este modelo de escucha conversacional es de la siguiente forma. Es decir, de entrada tiene que haber, si tú quieres escuchar a tus hijos, si tú quieres, esto yo lo he hecho en talleres, incluso en establecer un taller donde a las personas les enseñamos desde cómo sentarse, cuál es la posición, qué tipo de respiración, cuál sería la corporalidad que necesitan tener, cuál es, digamos que hasta incluso la sonrisa que debería de aparecer, porque desde un espacio de apertura, mira, es distinto que yo te diga, sí, hijo, te voy a escuchar, o sea, estando desde acá, ajá, sí, dime, a que yo tenga una disposición distinta que te diga, hijo, a ver, quiero escuchar, o sea, ¿qué es lo que te pasa? Entonces, dense cuenta que una movida en el cuerpo es súper relevante en el diseño de conversar. Entonces, la apertura, hay una disposición que se llama desde la apertura, que es una postura fundamental para que tú puedas escuchar. Si yo estoy así, yo quiero que me veas, o sea, ¿realmente estaré dispuesto a escucharte? Sí, platícame tu historia. Ajá, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que desde aquí puedo escuchar? No, o sea, hay un lenguaje, hay un cuerpo que te dice que no. Entonces, esto que te quiero mostrar es que, bueno, cuando tú escuchas, aparecen las inquietudes, es decir, cuando tú escuchas a tu hijo trae inquietudes. Entonces, ¿cómo tú como papá te puedes hacer cargo de sus inquietudes, de sus peticiones, de sus ofertas? ¿Cómo puedes hacerte cargo de las intenciones, de lo que ellos están escuchando? ¿Cómo puedes validar si lo que tú le estás diciendo es lo que está escuchando? Claro, preguntándole. Desde la acción, es decir, ¿qué decimos y cómo lo decimos? Porque mira, es distinto que yo te diga, ¿cómo amaneciste? A que te diga, ¿cómo amaneciste? Entonces, quiero que veas eso, porque es la forma en que escuchamos es totalmente distinta. Entonces, ¿qué decimos y cómo lo decimos? ¿Qué se ejecuta al decir lo que decimos y cuáles son los efectos que se tienen en la persona que escucha? ¿Estamos? Entonces, si te das cuenta, lo que yo vengo haciendo contigo es, ¿qué estás escuchando? Porque yo lo que quiero es validar que si la ruta que yo voy siguiendo de esta conversación realmente te va sirviendo, realmente estás escuchando lo que yo quiero que tú escuches y que tú aprendas el día de hoy. Y no solo eso, sino que el escuchar te abre posibilidades porque modifica el mundo, hay una apertura de las personas, es decir, el alma humana, cada vez que yo me siento escuchado, yo me abro completamente contigo y entonces aparece mi historia, mi contexto, mi discurso. Y te diste cuenta, yo arranqué al principio, te dije que venía de una larga historia donde cosas que no me enseñaron y entonces lo que estoy haciendo es abriéndote un espacio a mi alma, pues estoy contando lo que me pasa, lo que siento, lo que he vivido. ¿Y eso me hace mejor o peor? No, no me hace mejor y peor, solo sencillamente soy un observador distinto de la vida. Y entonces este modelo de escucha conversacional, yo lo que quiero es que tú aprendas y lo que quiero que escuches es de que todos observamos de la vida de una forma distinta, pues. Que puedes aprender competencias de lenguaje para generar acuerdos, claro. Que puedes saber la distinción de que es válido que las personas estén en desacuerdo o no cumplan la promesa, claro, es válido. Pero tú sabes que para que sucedan las cosas tiene que generar una promesa y tiene que haber un sí de por medio. Y esto es lo relevante en el tema del escucha. Y este modelo de la escucha conversacional es lo que les enseñamos a los papás, incluso esto es lo que les enseñamos a ejecutivos, directores, a gerentes, porque un tema súper importante es la escucha. La escucha aparece en todos los niveles, en todos los estratos sociales, aparece absolutamente en todo. Así que, pues Edith, vamos a sesión de preguntas y respuestas, justo creo que estamos a tiempo. Muy bien, Carlos. Tengo aquí muchas preguntas o más bien muchos comentarios. Están relacionados sobre cómo, mira, comentan, por ejemplo, que somos generaciones distintas, papás e hijos, y cómo aprender a comunicarnos con esta generación distinta, cómo aprender a cuidar el lenguaje corporal para ser congruentes con nuestras palabras. También mencionan cómo aprender a deshacernos de lo que hemos cargado o que tenemos cargado ya en nuestra historia, lo que a nosotros nos enseñaron que significa hacer acuerdos y promesas y lo que eso puede significar ahora para los chicos, para nuestros hijos. Y bueno, hablan ahorita de cómo también está afectando la convivencia en casa por el hecho de estar todo el tiempo juntos.
Algunos comentan que les ha servido para conocerse un poco más, pero algunos comentan que les ha servido para distanciarse. Pues mira, sí, voy a como a resolver, o voy a decir lo que, como una forma de integrar todas las preguntas. La primera es que efectivamente podemos estar en generaciones distintas, pero el lenguaje sigue siendo el lenguaje a través de los años. Pues. Es decir, no sé si me explico. Es decir, las peticiones, ofertas y promesas tienen elementos que son clave, no importa si es una generación del 80 o 2000 o millennials o centennials, como sea, el lenguaje sigue siendo el lenguaje. Pues, es decir, las demostraciones de afecto o el que yo declare mi amor sigue siendo el mismo. Quizás lo que cambia es como el contexto, pero la declaración sigue siendo la misma. Entonces, el lenguaje no es lo que cambia, es entender que sí, quizás hoy estamos en una generación. Yo como papá puedo tener la apertura de entender que hoy estamos en una generación distinta, pero eso no significa que no pueda hacer peticiones, que no pueda hacer oferta para el otro, que no pueda generar acuerdos o promesas con los demás. Muy bien. Aquí específicamente un papá pregunta, ¿cómo se puede mejorar la capacidad de escuchar? Yo diría, así como ejercitamos el cuerpo, podemos ejercitar la escucha. Así como si no tenemos la habilidad de la lectura y la única forma de tener la habilidad o el hábito de la lectura es leyendo, lo mismo sucede con la escucha. Es más, yo te podría decir que la escucha en este momento de los papás se está activando porque están obteniendo distinciones distintas. Entonces, a la próxima van a empezar a escuchar de una forma distinta sin que te des cuenta. Bueno, tú has estado en alguno de los programas, Edith, y esto, a medida que va avanzando, vas activando tu escucha, es decir, la habilidad para escuchar la vas desarrollando porque vas integrando competencias o distinciones o habilidades, y así como ejercitas el cuerpo, ejercitas el oído, ejercitas tu escucha. Muy bien, Carlos, gracias. Edith, ahí junto con esto que le acabas de preguntar, recibí una pregunta y dice, Carlos, entiendo que debo aprender a escuchar. ¿Tienes tú algún curso que nos puedas ofrecer y sería un curso de cuánto tiempo? Ok, bueno, pues de hecho la invitación, yo sé que este tipo de programas genera, y yo sé que 1 hora, papás, no es suficiente, pero tampoco se trata de estar 200 horas o 300 horas en un entrenamiento como este, no. Hay una invitación, Pepe, que yo quiero hacerle a las personas, y es un programa para padres de familia. Entonces, si tu papá estás interesado en aprender este tipo de competencias, este programa se llama El Poder de las Conversaciones en la Familia. Ahora, ¿qué es lo que hace este programa? Pues este programa te enseñamos lo que aprenden la mayoría de los ejecutivos, las personas, los papás. Es decir, estas personas que tú ves en fotografía son padres de familia que trabajan en organizaciones y son herramientas que les sirven no únicamente para tu vida personal, sino para tu vida profesional. Entonces, este programa es un programa que se llama El Poder de las Conversaciones, dura exactamente 2 meses. Es una sesión por semana aproximadamente de 2 horas en un grupo privado y exclusivo, donde existe material, donde existen herramientas, donde yo te enseño lo que acabas de aprender ahorita, es decir, los elementos de la promesa, los elementos de la petición, cómo es el proceso de la escucha, y esto lo aprendes a través de distinciones, pues no es de lo que pienso, de lo que creo, sino que todo esto está documentado y es lo que hemos aprendido y esto es lo que aprenden pues las personas. Gracias, Carlos. Vamos a compartir ahorita tus datos también por el chat y también vamos a pedirles a los que quieran seguir recibiendo información sobre este tema, les vamos a dejar por aquí una liga para que se puedan contactar contigo, porque sí sigue habiendo preguntas sobre bibliografía, sobre cómo contactarte, si tienes cursos en línea. Sí, bueno, si quieres te platico. Este programa es totalmente en línea. Aquí lo voy a poner. Bueno, más bien no me creas, ve lo que han dicho las personas, lo que han hecho cuando no han tomado este programa de coaching. Y bueno, este programa completo te incluye todo esto, ¿no? Todo el programa de competencias de coaching,
todas las competencias de comunicación efectiva y asertiva, cómo generar acuerdos, desarrollo de competencias, de cómo desafiar juicios y creencias, cómo gestionar tus emociones, tu mundo emocional, el cuerpo que tú necesitas tener, lo que hace un rato platicábamos del tema de la coherencia. Y las personas obtienen todo el material, textos, herramientas, acceso a mi grupo privado, acceso a material y programa de por vida, y es un entrenamiento 100% vivencial y práctico. Es decir, la forma de cómo aprendemos de escucha es escuchando, y yo te enseño cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Por supuesto, esto no es para todas las personas, Edith, no podría atender a muchísimas personas, y hay bonos para las personas, es decir, van a tener una sesión de coaching individual conmigo en pareja, y una conferencia de programación neurolingüística que les ayude también a los papás, ¿no? Entonces, esto es lo que van a obtener todos los papás por este programa. Este programa tiene, o sea, los papás invierten cerca de $1,500 los que han tomado este tipo de programa, y la apostólica, bueno, tiene un 90% de beca para los padres apostólica, y únicamente invierten $147, que es lo equivalente a 3,200 pesos por 8 semanas de formación, material, todo esto, las personas lo pueden obtener y pueden tener acceso justo a todo este material, a todo este programa, porque prácticamente es una formación. Y cuando me refiero a formación, es una formación que te ayude y que te desarrolla en este tipo de habilidades, ¿no? No puede ser para todo el mundo, entonces únicamente aceptamos a 25 participantes o 25 parejas, puede ser mamá, los dos juntos en uno solo, o puede ser papá, o puede ser mamá, o sea, cualquiera. Únicamente aceptamos 25 personas, aproximadamente serían cerca de 50 personas las que estarían en este programa. Y bueno, lo que invierten, te decía, son cerca de 3,200 pesos, lo hacemos totalmente en línea en una plataforma, y todo el material, absolutamente todo el material les queda a ellos. Entonces, si tú eres un papá que desea aprender cómo diseñar conversaciones, cómo trabajar desde tu mundo emocional, desde el lenguaje de tu cuerpo, bueno, pues este puede ser algo específicamente para ti, ¿no? Los datos de contacto, bueno, aquí están, tú me puedes encontrar, aquí está mi correo electrónico. Tú deseas recibir toda la información del programa, entonces tú me mandas un mensaje a mi WhatsApp y yo inmediatamente te lo puedo responder sin ningún problema. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que hay preguntas, creo, muy interesantes de parte de los papás. Incluso yo creo que aunque tuviéramos una hora más, no alcanzaríamos a abordarlas por la importancia y por el peso que me parece que tienen estas preguntas. Yo invitaría a los papás de verdad a que te contacten, a que chequen también por ahí la bibliografía que tú nos compartiste, que la publicamos. Ahorita en un ratito más la volvemos a publicar en el chat, para que sigan aprendiendo y para que puedan, pues, ser mejores en el rol que estén desempeñando actualmente y en lo que les interese aprender. Y sabes qué, Edith, yo agradecerte muchísimo a ti y a Pepe, el director del colegio, por esta invitación, por permitirme acercar herramientas y por esta iniciativa que ustedes tienen de poder llevar muchísima información de muchísimo valor y que yo sé que les puede servir en este momento y para los siguientes momentos a todos los papás y todas las personas en general. Carlos, pues los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias por estos consejos. Como siempre, pues tu generosidad es invaluable para nosotros y te agradecemos muchísimo. Esperamos seguirnos viendo y bueno, sea por este medio o físicamente saludarnos pronto. Yo quiero platicarte que después de ti sigue Dani Gutiérrez. Dani Gutiérrez nos va a hablar del estrés positivo en tiempos de crisis. Y bueno, tú la conoces, también magnífica, seguramente va a tener como tú una serie de datos, de tips para todos nosotros que nos van a ayudar a ver esto de manera diferente y a darle la vuelta como nos hemos propuesto. Muchísimas gracias. Y bueno, una cosa que no te he dicho, Carlos, pero también que estoy muy agradecido porque siempre mi equipo es muy entusiasta, pero hoy también alguien que sacrificó su tiempo con nosotros, pues es Edith, porque hoy es su cumpleaños y decidió pasárselo en esta conferencia en lugar de irse a su casa a comer tranquila y a disfrutar su tarde. Dani, pone la cámara ahí, Edith, para que conozcan a Edith quien no la conoce, aunque no se haya peinado.
Y sirve que ahí está Edith. Muchísimas gracias, Edith, por este tiempo, y muchísimas gracias a todo el equipo, a Dani, a Luis, a todos los que nos acompañaron para que esta transmisión fuera un éxito. Muchísimas gracias a todos los que asistieron, y nos vemos en 15 días, exactamente el jueves 17 de septiembre a la misma hora. Pepe, si me permiten nada más, yo aquí tengo el dato de todas las preguntas que están y todos los temas que quedan, digamos, como a lo mejor algunos papás sientan que está pendiente su pregunta. Lo que vamos a hacer es, como comentó Carlos, vamos a hacer como las vamos a agrupar, y vamos a pedirle a Dani que también desde la siguiente conferencia pueda abordar, porque mucho tiene que ver con lo que vamos a seguir platicando a lo largo de todo este ciclo de conferencias. Entonces, de verdad, papá, ninguna pregunta se va a quedar en el aire, todas se van a ir respondiendo, y eso sí es muy importante que ustedes sigan pendientes de todas estas sesiones para que sigan aprendiendo y obteniendo información que seguramente les va a servir mucho. Te voy a hacer una oferta, Edith, si te sirve, es que les podamos grabar un video con las respuestas, y eso te lo paso, para que tengan como la respuesta directa sin problema. Perfecto, muy bien. Nada más necesitamos, papás, que nos dejen el dato, por favor, ahí en el link que les pusimos para que se puedan registrar, y nosotros con ese número de teléfono o ese correo electrónico, ahí les hacemos llegar el video que está ahorita comentando Carlos. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. Gracias, Carlos. Nos vemos pronto. Saludos a todos. Gracias a todos. Te esperamos en nuestra próxima conferencia.